Hoy, en 678, nos visita el periodista Hernán Brienza. Trenes Argentinos, un símbolo del debate de modelos. Poner en marcha hoy esta línea nueva, totalmente nueva, del ferrocarril San Martín, que hoy tiene todas sus locomotoras nuevas, sus vagones nuevos, con nuevos sistemas de seguridad. Una inversión muy importante del Tesoro Nacional para que no vuelva ese discurso privatizador de que lo privado es mejor que lo público. Los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada. José Pedraza. Usted le dijo, mirá José, de acá al 10 de diciembre tenés tiempo para decir qué vamos a hacer con los ferrocarriles, porque yo, Menem, presidente, $2 millones todos los días de pérdida no te los doy. Terminamos con los ferrocarriles, hacemos caminos, ponemos unas buenas líneas de ómnibus, yo $2 millones no te los doy. ¿Puede ser verdad eso? Puede ser verdad, es verdad. Llevó a que mucha gente se convenciera de que lo privado era mejor que lo público. Y cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Precios cuidados. La Nación patalea por las multinacionales. En la tapa del diario La Nación. Economía. Precios cuidados casi a la fuerza. Las multinacionales se resignan a sumar sus principales marcas para no perder mercado. Repercusiones del lanzamiento de la alianza FAUNEN. Ya pasó la alianza de la Rúa. Yo veo el riesgo en el FAB, que el discurso del FAB y el discurso de Wiener no es nuestro discurso. No tenemos las mismas prioridades. Se habló un poco de la posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri. ¿Es posible? No. En lo que ocurre con el PRO pueden ser materia de diálogo para un posible balotaje. Bueno. Viendo 678 para ver lo que pasa. Las disculpas de Macri tras sus polémicas declaraciones. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. Por más que esté acompañado de una grosería, así, no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. Tweet de Mauricio Macri. Una de mis hijas me llamó y me retó por el tema de los piropos. Hice un comentario desde la galantería. Pido perdón a quienes ofendí. Diario El País de España del año 2009. Internacional. Dado su pasado como dirigente del fútbol y como ejecutivo del grupo empresarial de su padre y su presente como político liberal, El País preguntó a Macri en qué se parece y en qué se diferencia del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. A mí me faltan las chicas de 18 años, comentó Macri. A mí me faltan las chicas de 18 años, comentó Macri. Los que defienden a Vicente Massot. El empresario periodístico Vicente Massot, procesado en la ciudad de Bahía Blanca por colaborar con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, continúa recibiendo diferentes apoyos. En el diario Clarín, preocupación periodística por el allanamiento a la nueva provincia. Así se divierte Grondona. Creo que nos estamos convirtiendo poco a poco en un país normal. Ser un país normal suena también un poco deprimente, ¿no? Porque en verdad esta Argentina de los golpes, los contragolpes, los militares, los civiles, la izquierda revolucionaria, era más divertido. Esta Argentina de los golpes, los contragolpes, los militares, los civiles, la izquierda revolucionaria, era más divertido. Graña sigue atacando a los peces gordos. ¿Cómo conviven con las mafias de venta de droga en las villas? Prefiero no hablar de eso. Creo que acá vinimos para hablar sobre el tema de la reurbanización y de la corriente villera independiente y qué es lo que los vecinos y vecinas de todas las villas y de todos los barrios estamos queriendo. Creo que para eso vinimos. Bueno, pero existen.
Yo hago mi programa como me parece, señor. Usted no está invitada. Bueno, no, sí está invitada, sí está invitada. No podíamos sentarnos los tres, pero está invitada. Mantengamos el respeto. Señora, usted no ha sido invitada. Respete, por favor. Respete como tenemos que hablar. Por favor, señora. A ver, ¿pueden contestar, por favor? Igual, ella ha sido invitada también, digamos. Sobre el final nos plantearon que debíamos ser 2, no 3, digamos. No. Están ustedes acá para hablar. Sí, ¿Ustedes quieren eludir el tema de la droga? ¿Cuál es el miedo? ¿Son cómplices de las mafias? No te lo voy a permitir, digamos. No. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque no veo por qué tanta reticencia a contestar un problema. Porque me imagino que vos lo sabrás, digamos, que una cosa es que vos hables de las mafias de la droga con las cuales no tenés que compartir la vereda. ¿Entendés cómo funciona? ¿Qué es lo que le genera tanto temor de denunciar a los narcos? Vivir en el mismo barrio que ellos y no tener Hay la otros voluntad. dirigentes que lo hacen. Jala de la Villa 31 vive ahí y lo conozco hace 15 años. Muy bien. Entonces no digo, ¿cuál es el problema? Sí, es parte de los punteros del macrismo, jala también. Digamos, si tenemos que hablar bien y pronto, digamos. ¿Sí? Digamos. Está bien, Entonces, pero te estoy preguntando por la cuestión del narcotráfico. Está bien, pero te estoy preguntando por la cuestión del narcotráfico. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Otro día de alegres notis. 1. Víctor Hugo, Lula e la militância. Então, para esses jovens que não tinham nada e que passaram a ter acesso a alguma coisa, é normal que eles queiram mais. Então, quando a gente sai de 3 para 7 milhões de estudantes, você tem 4 milhões de gente querendo mais coisa. Quando você percebe que as pessoas têm o carro, as pessoas querem mais coisa. Então, eu acho que esse é um problema bom, saber que as pessoas querem mais. Meu filho, não é fácil. Não é fácil, não é no Brasil, é no mundo. Eu lembro, em Buenos Aires, quando os pobres, na época do Perón, conseguiram ter um padrão de vida maior, que começaram a frequentar as praças que frequentava a classe média alta de Buenos Aires. Não é que eles não querem perder, eles não querem que os pobres sejam igual. 2. Trimarco, aerolíneas y la lucha contra la trata. El Ministerio de Justicia de la Nación y Aerolíneas Argentinas suscribieron un acuerdo que tiene que ver con la prevención de la trata de personas. Este acuerdo fue firmado con la presencia de Susana Trimarco, quien no solamente estuvo presente, sino que por supuesto apoya esta iniciativa. Agradezco de todo corazón a ustedes por su compromiso de estar hoy acá. Y a Cristina le mando un inmenso abrazo y beso y muchas gracias. Gracias, Presidenta, por todo el apoyo que nos está dando. Gracias. La MEA 678. Una bandera que jamás se bajará. La clásica bandera japonesa es la blanca con el círculo rojo y la militar es el círculo rojo en el centro y rayos rojos que no sé si son 6, 7, 8, 6, 7, 8. Hace algún tiempo en ese lugar, con tiernos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Les quiero decir buenas noches a mis compañeros, al señor de Palma, al señor Barón, a la señora Nora Beiras, señor Edgardo Moca, señora Moyano Mariana, ¿cómo está? Muy bien. Quiero mandar un saludo también a Samuel, el haitiano. Hoy me encontré con Samuel Jen, un haitiano que escribió una carta a la presidenta, me mejoró la mañana, el día completo. Escribí una carta a la presidenta en 2007. ¿Y cómo te encontraste con él? En la calle. Ah, bueno. Vino a saludar. Y se vino para acá y está... Sí, vos le dijiste, un compañero haitiano. Compañero haitiano. Sí, le mando un beso grande. Hoy nos visita un señor que no es de Haití, es de acá, el señor Hernán Brienza, que es licenciado en Ciencias Políticas, periodista, historiador, columnista en el diario Tiempo Argentino, columnista en el programa del Lucho Galende, con Nora Beiras. Me tiene cortito, Nora Beiras. Sí, si quieren pueden resolver ya mismo todas sus diferencias. Hoy estamos en continuado. Es el ámbito ideal. Es mucho, viste, 2 horas a la tarde está, pero como es continuado es... Ya, bueno, ahí todos los días en Radio Nacional a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Brienza tiene títulos publicados como el libro de Von Bernis, que no me acuerdo. Maldito tú eres. Maldito tú eres. El libro de Dorrego, El Loco Dorrego. Y La Búsqueda del Santo Grial. Sí, y el último del año pasado fue La Democracia de los Bárbaros. Perfecto. Bueno, todas esas cosas hace Brienza y hoy lo tenemos acá. Muchas gracias por haber venido a visitarnos. Vamos al primero de nuestros informes ahora, que es la cobertura que realizó nuestro equipo, el equipo de 678, en el lanzamiento de un moderno partido alemán, Allianzen Faunen. Lo vemos. El lanzamiento de la alianza Faunen. La Cámara de 678 estuvo presente en el lanzamiento de la alianza Faunen. ¿Le gustaría que Macri se integrara a este frente? Mire, no quiero que se creen confusiones. Yo estoy retirado de la política y no participo de esta construcción. Ajá. La aplaudo, me parece muy importante lo que unen. Ya pasó la alianza de la Rúa. Yo veo el riesgo en el FAB, que el discurso del FAB y el discurso de Wiener no es nuestro discurso. No tenemos las mismas prioridades. En lo que ocurre con el PRO pueden ser materia de diálogo para un posible balotaje. El Frente Amplio unen, ¿con o sin Macri? No, sin Macri. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí. No veo ninguna posibilidad cierta de confluencia con el espacio de Mauricio Macri. Vos decís que con Macri por ahí vas a caminar por Florida. No, yo lo digo, voy a caminar con Florida. Yo digo, en un escenario de segunda vuelta habría que verlo. Y digamos, en este Frente Amplio, ¿podía ingresar Mauricio Macri? Si usted me pregunta, ante una eventual segunda vuelta, yo le diría que obviamente que sí. Yo como socialista le digo que obviamente para nosotros Macri es un límite, ni ideológica ni políticamente necesitamos a Macri. Si Macri quiere entrar y está dispuesto a perder,
y seguir construyendo este espacio, no veo por qué no. Y se privilegia la posibilidad de un resultado electoral que va a pretender de que Macri ingresa. Quienes pretendan de que UNEM se mantenga con cierta pureza ideológica, bueno, van a decir, bueno, mantengamos cierta identidad en nuestras ideas, porque el ingreso de Macri desperfilaría al frente. ¿No cierra la puerta? No cierra la puerta. Yo ideológicamente no estoy de acuerdo con mucha gente que está en el espacio. Ideológicamente no estoy de acuerdo con Libres del Sur, pero me parece que vale la pena el sacrificio. Por eso, ese sacrificio que redunda en bien de la unidad de la nación, incluye a otras fuerzas como es el PRO. Que haya sido derrotado Macri y la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. La verdad, no puedo calificar de otra manera. Pero alguien le tiene que decir, you are stupid, you are stupid. Digo, nadie puede ser tan incompetente. La posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri se planteó en un momento. ¿Cómo la ve? Cualquiera que venga a este espacio, cualquiera tiene que saber que este espacio no tiene dueños, tiene un montón de referentes, pero no tiene dueños. Tiene que competir y si pierde tiene que acompañar. La posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri, que ninguno cierra las puertas. No, nosotros somos un espacio tolerante, dispuesto a dialogar con todos los sectores sociales. ¿Es una posibilidad? Habrá que hacer acuerdo con todas las fuerzas políticas. Si se maneja bien una buena relación exterior y demás, yo creo que quien venga a gobernar va a tener muchos problemas de reconstrucción de las instituciones y del Estado, pero menos problemas económicos de lo que tuvo la Alianza. ¿Cuál es el común denominador ideológico de esta unión? ¿Cuándo viene la brava? Metele directo a la brava. ¿Cuáles son los límites ideológicos para realizar alianzas? ¿Cómo estoy temblando? ¿Qué brava esa? No. Todo el que esté de acuerdo con ese programa va a ser bienvenido. ¿Macri es un límite o no? ¿Macri podría ser parte? ¿Qué hacen ustedes? La hizo todo el periodismo. Sanz dejó abierta la puerta. Bueno, ustedes son el periodismo. Sí, claro. Hasta donde yo sé, salvo que sean militantes. Hasta donde yo sé, salvo que sean militantes. No, pero me dice ustedes como si es algo sectario de 678. No, estoy hablando del periodismo. No estoy hablando de los militantes. Lo que importa son los programas y el colectivo, que es lo que y las ideas. Sí, claro, bueno. Las ideas solas no sirven para nada. Bueno, pero hay gente dentro de este espacio que no coincide con las ideas de Mauricio Macri. ¿Y yo me tengo que hacer cargo de eso? No hacer mezcolanzas. ¿Mezcolanza se refiere a esta posibilidad de acuerdo con Mauricio Macri que se está planteando? Es que es un falso dilema. Yo creo, con todo respeto, de que tiene que haber una derecha liberal, conservadora, como la que expresa Macri, pero no puede compartir el espacio con nosotros. De ser así, ¿por qué muchos de los integrantes de esta alianza no son contundentes a la hora de negar una supuesta alianza con Mauricio Macri? Lo lamento por ellos, porque van a estar en una situación muy minoritaria, porque el radicalismo no aguantaría, hablo por mi partido, una alianza con sectores que no representan las propuestas de carácter claramente progresistas. Sanz, lo puedo escuchar a Sanz, dijo que en caso de balotaje la puerta está abierta. En caso de balotaje que me vote Frankenstein en caso de balotaje. ¿Cómo entiende que dejen la puerta abierta a la posibilidad de una alianza con Mauricio Macri? No, mire, yo no me gustaría hablar de Macri, yo ya he dicho claramente que nuestro colectivo no debe ser amarillo. Él naturalmente representa a las corporaciones. Pero puede escuchar a Sanz y a Wiener, por ejemplo, decir que en caso de balotaje, bueno, una alianza puede ser. Yo quiero saber dónde vamos a estar nosotros frente a las grandes corporaciones como los banqueros, los industriales, si vamos a estar del lado de los trabajadores o del lado de la gente. ¿Surgieron algunas diferencias en relación a la posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri? No, lo de Macri es el diablo que mete la cola para entorpecernos este armado. Bueno, pero Sanz dijo que en caso de un balotaje podrían hacer un acuerdo. Mira, es el establishment, está, aparte Macri es candidato al gobierno. Se habló un poco de la posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri. ¿Es posible? No. En lo que ocurre con el PRO pueden ser materia de diálogo para un posible balotaje. Se habló un poco de la posibilidad de un acuerdo con Mauricio Macri. ¿Es posible? No. Hay nadie dentro del Frente Amplio UNE que plantee esa alternativa. Es algo hostil la entrevista en este clima. Digo, la canción de los militantes es hacia 678. Si podemos hablar más tranquilo. Bueno, viendo 678 para ver lo que pasa. El acuerdo y la alianza
entre Alfonso Pratgay, Victoria Donda. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral, pensó que esa acumulación venía por derecha, eligió a Pratgay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. Pratgay es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. Bueno, viendo 6, 7, 8 para ver lo que pasa. Miner, ¿cuál es? Bueno, está muy difícil hablar con Arme Wiener. En un contexto más tranquilo acá le quería preguntar. Está jodido, viejo. Wiener, solo una pregunta acá. Bueno, no se puede preguntar. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Wiener, ¿cómo le va? Gracias. De 678 TV Pública. Sí. Le quería preguntar cómo vio este lanzamiento, cuál es la ideología común. Excelente, excelente. Estamos muy contentos. Muchas gracias. Sí, pero no le pregunté eso. Le digo, ¿cuáles son los límites ideológicos de alianzas? Bueno, Wiener, que no quiere contestarnos, la militancia enojada con nosotros por la pregunta que estamos haciendo. Para finalizar, queremos decir que ayer, así como la semana pasada, la producción de 678 invitó a varios de los integrantes de la alianza FAUNEN, recibiendo en todos los casos respuestas negativas. Bueno, a ver, audiencia, le gustó, ¿no? Sí, me gustó por varias cosas. Primero, me parece que es una jugada de acumulación política electoral del radicalismo que es interesante y que hay que analizarla porque le va a dar competencia electoral en las PASO del 2015. Quizás convierta a las PASO del radicalismo en uno de los lugares donde más va a haber que estudiar qué va a pasar ahí adentro. Le da competencia electoral en las PASO, pero también en la primera vuelta. Uno visualiza que va a haber 3 fuerzas importantes o 4 con suerte en la primera vuelta, y este armado le permite a FAUNEN tener expectativa política. Después hay que decir que es una estrategia hacia el interior del radicalismo de por primera vez desde el 2001 de retomar la iniciativa política. Y si uno analiza el perfil de casi todos los candidatos, uno no puede negar que allí la mayoría es radical y que se trata de la recomposición del panradicalismo con algunos aliados históricos como el socialismo, que estuvieron juntos en la Unión Democrática en el 46, estuvieron juntos en el 55 con el golpe en contra de Juan Domingo Perón, estuvieron juntos también en el alfonsinismo, también en la Alianza, y ahora también lo están, digamos, allí. Quizás lo que hace un poquito de ruido en términos ideológicos es escuchar a Tumini o a Donda o a Pino Solanas, que venían de otras tradiciones. Yo escuché el año pasado a Tumini dándole consejos a Maduro de cómo profundizar la revolución bolivariana en Venezuela, y verle levantar la mano a Julio César Cobos por lo menos hace ruido en términos ideológicos. Yo creo que todas las alianzas políticas tienen un grado de apertura y de incoherencia ideológica, vamos a decirlo en estos términos, que puede tolerarse o no. En el caso donde hace más ruido es en el caso de los sectores de izquierda, ¿no? Pino Solanas, que ha sido un hombre que ha entrevistado a Perón en el 69-70, que era del tronco peronista, hoy está prácticamente en el armado radical. Y está bien que este armado sea radical, y está bien que aparezcan todos aquellos personajes que estuvieron en el gobierno del 99 al 2001, como Fernández Mejide, como Storani, porque son parte de ese partido. Y en el fondo, si uno analiza la política más macro, la lógica del bipartidismo en la Argentina era una lógica que le daba cierta coherencia al sistema político, al sistema democrático, que fue rota por el desastre de la alianza en el 2001-2002. Claro. Hay algo que es interesante. La propuesta política del radicalismo o del panradicalismo se asemeja mucho al de la alianza, se asemeja mucho, pero no en términos del caos, en términos de la crisis económica, sino en el término de qué está proponiendo en términos políticos a la sociedad. Y así como la alianza se veía a sí misma como un menemismo blanco, es decir, el neoliberalismo menos negros y menos barbarie y menos corrupción, esa era la expectación que le daba al público la alianza, hoy también plantean un kirchnerismo blanco de alguna manera, ¿no? Es kirchnerismo
menos, por los discursos que están haciendo, menos barbarismo, menos negro, menos supuestamente actos de corrupción. Y cuando planteo esta lógica del kirchnerismo blanco, creo que también hay que hacer un análisis profundo sobre qué significa el radicalismo en términos de continuidad de modelos sin poder tener un proyecto político económico propio. Cuando Cobos dice hay que hacer un pacto social, yo lo que hay que preguntarse es ¿cómo el radicalismo va a ser un pacto social? Porque se plantea a sí mismo como la socialdemocracia, se plantea a sí mismo como un partido de congreso, como un partido de cuadros, no como un partido que tenga capacidad de pactar socialmente. Se pacta socialmente entre personas que tienen o entre grupos que tienen intereses económicos fuertes. El peronismo es un pacto social en sí. Junta a los industriales, junta a la clase trabajadora y dice, mátense, pero arreglen. ¿No? Ese modelo de pacto social que tiene el peronismo desde hace prácticamente 70 años funciona y tiene una continuidad y una forma de congruencia política, social y económica. No es casual incluso que tanto el peronismo en su versión neoliberal como en su versión, uno podría decir el peronismo kirchnerista, plantean modelos fuertes de construcción y de proyectos políticos, que después deben ser continuados por el radicalismo, que subidos a lo hecho por el peronismo, dicen, bueno, ahora vamos a emprolijar esto que hicieron los peronistas. Bueno, yo digo, ¿cuál es ese proyecto político, cuál es el proyecto económico y cuál es el proyecto social que tiene el radicalismo para ofrecerle a la sociedad argentina, que es muy diferente al radicalismo del principio del siglo, que sí tenía peso político? Cuando uno ve el documento de los empresarios concentrados el lunes, lo que uno pregunta es, ¿con qué van a presionar el panradicalismo a esos empresarios que quieren privatizar, a esos empresarios que quieren recortar, a esos empresarios que quieren achicar el Estado? ¿Con qué le van a contestar? ¿Con 30 diputados? ¿Con 25 senadores? Es muy poco en términos de la brutalidad con la cual los poderes económicos en América Latina y los poderes mediáticos están acostumbrados a manejarse. En caso de que tengan voluntad. Moca, ¿qué le parece esto? Sí, la verdad que las cosas que dijo Hernán son para hacer un debate largo. Porque a mí me parece bien el uso del panradicalismo siempre que lo pensemos como una especie de herencia histórica de un sector de la sociedad, de las clases medias y medias altas, y de la estructura provincial, del radicalismo que cada vez empieza a ser más un mito y menos una realidad, porque la única provincia importante que gobierna esta coalición la gobierna un socialista. Lo que yo más bien veo es una especie de constelación de personas que estamos en la era de, dicen con bastante razón, en la era de los partidos personales, las grandes conformaciones ideológicas después de los cambios en el capitalismo mundial, que han pasado ciertamente muy fuerte por la Argentina, han dejado como estela un sistema de partidos en los que predomina, digamos, la presencia mediática de algunas de las personas que, bueno, Elisa Carrió, nadie sabe ni siquiera bien en qué partido milita hoy Elisa Carrió. Se sabe que Aguad milita en el radicalismo, que Sanz milita en el radicalismo y que Moró milita en el radicalismo. Ahora, el radicalismo hizo... En el año 2003 fue solo y sacó el 2%. En el 2007 fue con Labaña, no en una alianza, fue con Labaña, detrás de Labaña. En el 2009 fue con los socialistas. En el 2011 fue con De Narváez, atrás de De Narváez fue en la provincia de Buenos Aires. Y en el 2013 retoma, por producto de sus propias querellas internas, la ruta del socialismo. Yo al radicalismo, lejos de verlo en una situación de recuperación histórico-política, lo veo en un verdadero, en un dilema muy fuerte, porque ¿qué es lo que aparece ahora? Primero, una cuestión, el radicalismo participa en el FAUNEN, es ahora la sigla, el FAUNEN, participa con dos candidatos. Un partido de la tradición del radicalismo no puede concretar la participación en una interna abierta. Está bien que hagan internas abiertas, está bien, las coaliciones son parte central de la política moderna, pero se supone que los partidos primero se ponen de acuerdo quién es su líder, quién es su representante y después entran en acuerdo. Acá es una especie de casting, digamos, que hoy lo encabeza Wiener, no lo encabeza el radicalismo, lo encabeza Wiener, de modo que lo que estamos presenciando es una continuidad de un extravío histórico del radicalismo. El radicalismo no significa hoy cosas concretas para la sociedad argentina y en lo que se concentra esta coalición es en disputarle a lo que ellos llaman el otro peronismo. Hay una construcción discursiva
interesante y a la vez perversa, que dice va a haber dos candidatos peronistas, Massa y el del Frente para la Victoria. Nosotros somos la expresión de la constelación no peronista, y en eso van a discutir con Macri si hacen juntos la constelación antiperonista o la hacen por separado. No, la verdad que como misión histórica y como lugar histórico el radicalismo, lo digo con dolor por amigos, muchos de los cuales conversamos, están acá y demás. Es una visión bastante decolorada y decadente. No, por eso hice la aclaración de que no recuperaba el peso político, histórico y social que tuvo el radicalismo a lo largo del siglo XX, sino que era un intento de reconstruir esa mirada hacia la sociedad, y que me parece que el elemento que vos agregás es muy interesante, porque en el discurso de disputa sobre los dos peronismos, esta alianza lo que está intentando explotar es cierto cansancio que hay en un vasto sector de la sociedad respecto del peronismo. ¿No? Que no importa qué peronismo, si es el peronismo de derecha, si es el peronismo de izquierda, de arriba o de abajo, pero hay cierto, después de un largo tiempo, decir, bueno, a ver, probemos con otra cosa. Probemos si es posible el bipartidismo en Votan con Massa, en YPF votan con Massa, en todas las votaciones votan con Massa. O sea que con un peronismo no están tan enojados. No es un discurso, no es una cuestión ideológica, es una cuestión plenamente de competencia electoral. No hay mucha diferencia, ¿no? Si vos ves el arco del radicalismo, entre Aguad y Sanz y Mauricio Macri, no hay absolutamente ninguna diferencia. Ninguna diferencia. O Mestre en la ciudad de Córdoba. Hay diferencia de pertenencia histórica, digamos. Sí, y hasta por ahí nomás. El macrismo tiene algunos sectores que vienen del radicalismo también, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo nuevo. Vamos a ver los trenes y el debate de modelos. Este informe. A ver. Trenes Argentinos, un símbolo del debate de modelos. Curioso el modo en que La Nación presenta las buenas noticias. Tweet de Demián. Se agrava la crisis. Locomotoras y coches 0 kilómetro para una línea completa. Y en el diario La Nación, crisis en el transporte. Nuevos trenes para la línea San Martín. Poner en marcha hoy esta línea nueva, totalmente nueva, del ferrocarril San Martín, que hoy tiene todas sus locomotoras nuevas, sus vagones nuevos, con nuevos sistemas de seguridad. Una inversión muy importante del Tesoro Nacional. Todo esto no se hacía desde hace 50 o 60 años, que no había nuevas formaciones en la República Argentina. Crisis en el transporte. Nuevos trenes para la línea San Martín. A los trabajadores de todo el sector público que ayuden mucho para que no vuelva ese discurso privatizador de que lo privado es mejor que lo público. El acento que hemos puesto en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. A mí una persona me contó un cuentito. Estaba usted descansando, si es que descansa en algún momento, ¿no? Y de pronto entró José Pedraza, buen amigo, buen dirigente para usted. Buen amigo, buen dirigente. Los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada. Usted le dijo, mira José, de acá al 10 de diciembre tenés tiempo para decir qué vamos a hacer con los ferrocarriles, porque yo, Menem, presidente, $2 millones todos los días de pérdida no te los doy. Terminamos con los ferrocarriles, hacemos caminos, ponemos unas buenas líneas de ómnibus, yo $2 millones no te los doy. ¿Puede ser verdad eso? Puede ser verdad, es verdad. Llevó a que mucha gente se convenciera de que lo privado era mejor que lo público. Y cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Por eso estaba hoy recordando, desde mañana dice, 13 provincias
se quedarán sin sus trenes. Es que se había fijado como plazo el 10 de marzo para que todas aquellas provincias que no se hacían cargo de los ferrocarriles cerraban. Bien, como un método de investigación casi sociológica, fui a la tapa del diario, que es el diario Clarín, a ver qué decía ese día 9 de marzo sobre el tema de los trenes. Y la tapa decía que la gente no quiere que se terminen los trenes. Había una encuesta que decía que la gente no se quiere que se terminen los trenes. También decía, asesinaron al mafioso que mató a un guardiacárcel. Como verán, los hechos delictivos no empezaron hace 2 años, ya estaban en el año 93. Yo la amo, yo te mato, los crímenes pasionales. Vieron que parece que ahora han descubierto los crímenes pasionales. Nada nuevo bajo el sol, señores. Lo único nuevo que tenemos hoy son estos ferrocarriles y que los hemos comprado y los hemos puesto nosotros. El debate se toca con los 21 puntos de exigencias presentados por un sector del empresariado. El Foro de Convergencia Empresaria construyó un documento inédito en 10 años. Por primera vez todos los empresarios se pusieron de acuerdo. La propuesta de los empresarios respecto de políticas de Estado que había que tomar. Todos los sectores empresarios estaban todos presentes para hacer un documento común. Reclamarle al gobierno bajar la inflación. En principio vamos a ver una casi noticia. Una casi noticia que presentó el diario Clarín. Dice, dura crítica al gobierno de casi todas las cámaras empresariales. Casi todas las... Vamos a ver de qué se trata. Y dice, Clarín confirmó que lo harán, el lunes firmarán 30 asociaciones empresarias, Asociación Empresaria Argentina, que es Mañeto Mastechín, Asociación de Bancos Extranjeros, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y las multis estadounidenses de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, inversores de Chile y Brasil. Una cosa rara. Entonces digo, son casi todas las cámaras. ¿Quién no está firmando? Fíjate, ¿quién no firma? Dice que la UIA no. No, la UIA es la más importante, ¿no? Que es la más importante. Dice que los banqueros nacionales tampoco. Sí. ADEVA no. ADEVA no, la Cámara de Construcción no. Y tampoco la Cámara de Comercio. Bien. A ver, acá... O sea, acá de las más importantes, a ver, o sea, los bancos nacionales. Los bancos nacionales. La Cámara Argentina de Construcción. Los industriales. La Cámara de Comercio y los industriales. ¿Quién firmó? Nadie firmó. Todos los empresarios se pusieron de acuerdo. Todos los sectores empresarios estaban todos presentes para hacer un documento común. Quiero señalar lo que acabo de hacer hace unos instantes, que es entregar al titular de la Unión Industrial Argentina, al titular de ADIMRA, que agrupa las cámaras de metalurgia y de las empresas de metalurgia y otras empresas como Aluar o como Vulcano, empresas todas argentinas. Y quiero señalar fundamentalmente gente de la CGE, gente de las distintas agrupaciones empresarias, para, en primer término, desvirtuar lo que quieren instalar de empresarios en pie de guerra contra el gobierno nacional. Esto es una creación virtual una vez más. A ver, Nora. Bueno, me parece que está muy claro cómo se quiere operar, como que estos son todos los empresarios de la Argentina, ¿no? Que tienen este plan de 21 puntos, que como decía ayer Sandra, casualmente los 21 puntos para una comunicación democrática, ¿no? Que dieron origen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahora son 21 puntos de este Foro de Convergencia Empresarial, que es lo más reaccionario del empresariado argentino, está claro. Liderado por AEA, la Sociedad Rural y la Federación Agraria, que operaron como los voceros en esa conferencia de prensa. Pero esto es una reiteración de lo que vienen haciendo. Nosotros ayer en la radio hablábamos con Carlos Heller, que nos hacía referencia y nos leía un documento prácticamente textual de lo que publicó AEA, la asociación de los más grandes empresarios de la Argentina, que lidera el Grupo Clarín y Techín, en la cual decían más o menos lo mismo que este documento que difundieron anteayer. Es decir, que el Estado no tiene que intervenir, que tienen que eliminar las retenciones, que la presión impositiva es insoportable, que supuestamente se ataca la libertad de prensa, que no hay independencia de poderes. Todo esto para consensuar.
¿no? La verdad, si te dicen más o menos sos una dictadura, pero tenemos que consensuar que tenés que asumir que sos una dictadura. Si no, no hay consenso y demostramos que sos una dictadura. Porque este es el silogismo perverso con el que se manejan. Entonces, si no haces lo que ellos quieren, es porque sos un autoritario, no porque te eligieron democráticamente, porque propones exactamente lo contrario de lo que ellos quieren. Me parece que ese es el gran tema en discusión con lo que es el modelo o el proyecto kirchnerista que tanto les molesta. Bueno, si son legitimados por el voto popular, bueno, quizás logren eso, que lo obtuvieron durante muchos años en Argentina, ¿no? Acá hubo 10 años de menemismo, 2 años de fracaso del gobierno de la Alianza, que fue el intento de emprolijar un proyecto absolutamente excluyente que así nos dejó. Bueno, ahí veíamos el proyecto de Martínez de Oz, ¿no? Bueno, han perdido ese país, ¿no? Han perdido ese país y y ha sido tan doloroso el costo de lo que implicó socialmente en vidas, porque lo impusieron a través del terrorismo de Estado, después lo impusieron a través del voto con el menemismo y después lo intentaron emprolijar hasta que terminó todo en un caos tras el gobierno de la Alianza. Pero me parece que lo que dice Martínez de Oz con esa crudeza en ese momento, hoy no hay un representante de la derecha en Argentina que se atreva a decirlo. Macri dice cosas parecidas, pero no se atreve a tanto. No sé si no se atreve ni a pensarlas o no puede pensar, que es otro tema. Pero me parece que no hay un representante de la derecha en Argentina que hoy diga esas cosas así tan explícitamente. ¿Piensa? No, a mí lo que me interesó mucho del informe fueron dos cosas, ¿no? Primero, la matriz ideológica, política y económica que maneja de alguna manera la Argentina en los últimos 200 años, por decirlo de alguna manera, que es en realidad el plan de Martínez de Oz, ¿no? Digamos, hoy suena irrisorio decir hemos echado 150.000 trabajadores, como hemos logro, cortado, ¿no? Como logro, no estaba diciendo, no estaba lamentándolo. Desguazado al territorio argentino, cortando las vías y dejando a pueblos sin estaciones, como si eso fuera un verdadero logro de una clase dirigente o dominante como era la dictadura militar, ¿no? Y cuando hace un salto en el tiempo y uno lo ve a Cavallo, que fue además funcionario de la dictadura, y encuentra discursos hoy similares a ellos, como son los de los empresarios que están buscando una vez más achicar el Estado, achicar la presión del Estado, uno ve que hay un país que sigue siendo llevado adelante por esa matriz económica que alguna vez alguien dijo que se llamaba el Círculo Rojo. El segundo punto me parece que es muy interesante el tema de la renovación de la flota de trenes. Digo, se ha hablado mucho desde el primer accidente del Sarmiento allí en Once hasta ahora, se han dicho muchísimas cosas, la mayoría de las cosas fue errónea, muchísimas cosas malintencionadas, muchísimas de ellas fueron operaciones políticas por parte de distintos medios de comunicación, pero lo cierto es que ese accidente del Sarmiento había quebrado un pacto básico que había hecho el gobierno nacional con los sectores populares y los sectores del trabajo, que era viajar barato y bien a sus puestos de trabajo. Por eso yo creo que es fundamental que el Estado, después de varios meses, haya hecho una inversión como la que hizo para volver a llevar adelante ese pacto social con los sectores del trabajo, que es que el laburante pueda viajar bien de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Ajá. Y ese me parece que esa lógica de volver a poner a los trenes en un verdadero funcionamiento, renovando toda la flota, muestra además la capacidad de gestión que tiene cuando lo decide el gobierno nacional en algunas cosas, ¿no? Digo, renovar toda la flota. Yo creo que quien resuelva el problema del servicio de transporte en el área metropolitana tiene muchísimas chances de tener un premio por parte de gran parte de la sociedad, ¿no? Es verdad. Vamos, ya que veníamos viendo ahí a Martínez de Oz, vamos a un informe que nos debíamos de varios días, que es este caso de la complicidad de Vicente Massot con la dictadura militar. Lo vemos. La complicidad de Massot con la dictadura y los medios que hoy defienden a Massot y ayer fueron cómplices de la dictadura.
Durante la presentación de su libro, Vicente Massot ratifica su colaboración con la dictadura militar. Precisamente en esa presentación estuvo acompañado por Julio Bárbaro y Abel Pose. Voy a empezar diciendo lo que no quise escribir. Aquello que conscientemente traté de exorcizar al momento de tomar la pluma y empezar a escribir este ensayo. Lo que no quise hacer es fulminar condenas. No porque no tengo una idea acabada de los hechos que caloraron la vida argentina hace 40 años. Yo no era un bebé de pecho y yo también tuve participación en esos hechos. Yo no era un bebé de pecho y yo también tuve participación en esos hechos. Pero en todo caso, esta es una tarea intelectual que nada tiene que ver con la militancia o las preferencias ideológicas de cada uno. El empresario periodístico Vicente Massot, procesado en la ciudad de Bahía Blanca por colaborar con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, continúa recibiendo diferentes apoyos. En el diario Clarín, preocupación periodística por el allanamiento a la nueva provincia. Él está siendo acusado por dos delitos. Por un lado, por su responsabilidad directa en la desaparición de dos obreros de la nueva provincia. En este caso sería un crimen de lesa humanidad, pero acá hay un dato absolutamente novedoso y es que Massot está siendo acusado de otro delito, que es el delito de acción psicológica. Este delito existe en la Argentina y a punto tal existe que en los propios reglamentos de la dictadura se dice que la acción psicológica la concebían los militares como una guerra aparte. Y ahí explicaban que tenía que haber una acción psicológica previa para preparar el clima, una acción psicológica de encubrimiento en el momento en el que las cosas ocurrían, o sea, fraguar la información, y que debía haber una instancia de justificación posterior respecto de lo que se había hecho. Twitter de Alan Funes. El diario Nueva Provincia, cómplice de la dictadura, ampara a Videla y militares. Jamás dice la palabra represor, ni dictador, ni genocida. lanuevaprovincia.com. Miércoles 27 de junio de 2012. El expresidente de la Nación, Jorge Rafael Videla, negó ayer la existencia de un plan sistemático de robo de bebés durante los años de la lucha antiguerrillera. Videla embistió contra las madres de los bebés robados. El ex oficial naval Jorge Acosta, el último de los presidentes del régimen militar, Reinaldo Benito Antonio Viñone. En esta directiva se hablaba de los comunicadores llave, es decir, hay todo un esquema que funciona detrás de esta cuestión de la acción psicológica, este delito, que los que conocen la cuestión hablan de una faceta, de una parte más que del delito de exterminio. Yo no era un bebé de pecho y yo también tuve participación en esos hechos. Pero en todo caso, esta es una tarea intelectual que nada tiene que ver con la militancia o las preferencias ideológicas de cada uno. Los tribunales internacionales lo que dicen es que los delitos tienen que ver con una acción, una incitación al odio, una incitación a la violencia. No se puede en este caso utilizar los argumentos de la libertad de expresión. Esta es la cuestión que preocupa tanto a estos personajes de la derecha vinculados también con otros medios de comunicación. En las últimas horas, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas también expresó una profunda preocupación por la situación de Massot. Los firmantes, un exfuncionario de la dictadura, Manuel Solanet, y Santiago Kovadiov, cercano al macrismo. En la junta directiva también figuran como prosecretario de la Academia José Escribano, periodista del diario La Nación. Osvaldo, yo estaba leyendo una carta de lectores en La Nación. Me llamó la atención porque se llama la Comisión Permanente de Homenaje a la Conquista del Desierto, ¿no? Que hace pública su solidaridad con el doctor Vicente Massot. No podía ser de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los que alaban a la campaña en el desierto, que fue un verdadero genocidio, no tienen un sentido realmente de respeto a la vida de los demás, ¿no? Y felicito a los jueces porque hay que ir a fondo con toda la investigación, cómo fue posible esa bestial dictadura de la desaparición de personas. Vicente Massot, bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? Yo el próximo jueves voy a estar en Bahía Blanca, en el marco de la indagatoria. Voy a hacer una declaración ante el juez, de modo tal que mal podría adelantar algo o referirme al tema, me parece que no es pertinente. Después del 24 posiblemente sí lo haga, pero de todas maneras muchas gracias. Él ha sido víctima, o pretenden hacerlo víctima,
de un delito de opinión, que es un delito que en Argentina es casi desconocido, ¿no? Por los editoriales que he escrito, han llegado a la conclusión de que podía estar vulnerado principios fundamentales del sistema, pero que exista eso en la justicia argentina y que alguien lo pueda llevar adelante, ya perturba mucho, ¿no? Porque todos hemos escrito estos años miles de cosas. Han salido todos juntos a defenderlo para que él no quede complicado, pero porque ellos mismos pueden quedar complicados en esta cuestión. Todos hemos escrito estos años miles de cosas. Por eso es importante poner el acento en este delito de acción psicológica. Hay una responsabilidad en este hombre, en ese medio, todo el mundo sabe lo que es Bahía Blanca, en ese sentido lo que es ese medio, y así como el otro, ¿no? Que de a poco se irá viendo con papel prensa también otras responsabilidades de otros medios de comunicación monopólicos. Muy bien, a ver, Moyano, ¿vos te vas mañana para Bahía Blanca? Me voy a Bahía Blanca. ¿A qué hacer? A cubrir la indagatoria de Massot y después a la tarde hay una actividad que organiza la Universidad Nacional de Periodismo en la Universidad del Sur de Bahía Blanca. ¿Y esto de la acción psicológica? La Argentina es muy novedoso. Lo que pasa es que acá hay algo muy interesante que pasó. Santiago Mar Riveros es un represor del cual hemos escuchado hablar. Sí. Y él en uno de los juicios que estuvo involucrado para cubrirse, para decir yo no tuve la responsabilidad, sino que vino una orden de arriba, entregó parte del material que la propia dictadura tenía, en la cual se hablaba de la acción psicológica, de cómo había que llevar adelante la acción psicológica. En esa documentación, la propia dictadura decía que la acción psicológica era una guerra aparte. Y se llevaba adelante, bueno, con toda esta cantidad con comunicadores llaves, de qué manera, explicaban cómo llevar adelante eso. Ajá. Y entre otros, la nueva provincia es uno de los más burdos, digamos, en este sentido, porque no es solamente que... la palabra complicidad a mí siempre me hace ruido, porque no es que son cómplices, son socios. De hecho, hasta uno lee las editoriales de la nueva provincia durante la época de la dictadura y en realidad le dan las órdenes. El propio 25 de marzo del 76 le dan órdenes de qué es lo que ahora, salvar la República, ahora vaya, no tengan miedo, o sea, arenga a esto. Y en ese sentido es muy novedoso por el tipo de mecanismo que han llevado adelante los fiscales, Abel Córdoba el primero y ahora Nevia y Palazani que están llevando la causa adelante, pero lo que es interesante es que también aparecen en discusión dos antecedentes del tema de la acción psicológica que ha habido en el mundo. Uno es con un diario alemán que se llama Der Stürmer, muy famoso en los juicios de Nuremberg, que fue condenado por incitar al genocidio, por incitar al odio y demás. Y después un tribunal internacional que condenó a una revista de Ruanda, también por el genocidio de Ruanda, por incitación al odio. O sea, esto mismo que hacía Massot con su nueva provincia. Y el tribunal de Bahía Blanca, el TOF que condenó a los represores, y en esa causa aparece lo de acción psicológica y se convierte en una causa aparte, justamente lo menciona esta cuestión y lo que dice es que la incitación a la violencia y al odio, dice, no puede considerarse amparado en la libertad de expresión, porque el derecho internacional lo que dice es que la libertad de expresión es incompatible con la incitación al odio. O sea, ya previeron esto que dice Grondona ahí, en lo cual se quiere amparar Massot. Y lo último que quería agregar es que hubo un allanamiento hace unos días y se encontró una documentación que contradice por completo lo que Massot había dicho en la declaración anterior. Claro, no era indagatoria, o sea, no estaba, los fiscales no le podían preguntar. Él fue como de paseo a tribunales, dijo lo que quería y se encontró una cantidad de documentación que contradice exactamente todo lo que él dice que no tuvo nada que ver con eso. A mí hay una cosa desde la lógica que me parece realmente inconcebible. El argumento de que se está defendiendo la libertad de expresión de Massot durante la dictadura militar. Digamos, no existía la libertad. En esto creo que hay consenso, claro, ¿no? Que no existía la libertad de expresión. Entonces, lo que había ahí era una coincidencia, bueno, una clara defensa de los más atroces principios de la dictadura militar. No hay que olvidar que Massot fue viceministro de Defensa del gobierno de Carlos Menem y, entre otras cosas, tuvo que renunciar después de haber reivindicado la tortura en una entrevista que le hizo en su momento Ernesto Tenenbaum en Página 12, ¿no? Que decía que, bueno, con la historia esta de que
bueno, si es necesario torturar para obtener información que puede ser valiosa para salvar vidas, el famoso sofisma que Grondona ha popularizado, esto lo dijo este hombre mientras ocupaba ese cargo y ni siquiera el menemismo lo pudo sostener como viceministro de Defensa. Ajá. ¿Dante? Y los últimos 2 informes muestran, o son la demostración cabal de la falsedad de esa famosa idea del fin de las ideologías, del fin de la historia. Porque pensaban respecto del informe anterior, ¿no? Por ejemplo, empresarios que han ganado un montón de plata. En un contexto cultural donde nos dicen que todo lo que hacemos lo hacemos por plata, ¿sí? Esos mismos empresarios en realidad trazan un plan de gobierno impulsados por su ideología, o sea, no por su bolsillo, ¿no? Y me parece que en el caso de Mazot también aparece, a pesar de que había una frase ahí que me resultó un poco confusa cuando dice que hace un trabajo intelectual pero no ideológico. Bueno, dejando de lado esa confusión. Y bueno, claramente hay un sesgo ideológico, había un sesgo ideológico en ese diario, en esas columnas, en su mirada, que es bueno el sesgo que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años, ¿no? Pero creo que yo encontraría ahí como ese hilo conductor entre los dos informes. Hay un detalle de ese hilo conductor que se llama APG. Hoy no se sabe bien qué es APG, no suena una cosa muy popular. La APG se llamaba Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias. Y desde julio de 1975 a marzo de 1976 su tarea patriótica consistió en paros, lockout patronales y llamados a la insurrección contra las autoridades constitucionales. En la lista, yo propongo una investigación, si algún estudiante de historia quiere tomarla, ver los apellidos que firman esas proclamas de la APG, ver las organizaciones empresarias que están en la lista de la APG. Algunas cambiaron de nombre, pero otras siguen teniendo el mismo nombre. Se sumó ahora la sociedad rural para pedir libertad de mercado y basta de estatismo, pero la base, que es la misma base que sustenta a Mazot y que sustenta el terrorismo de Estado, como ya por suerte hemos puesto... la sociedad argentina, no hablemos del gobierno, la sociedad argentina ha puesto en la picota, ha puesto en lista de espera a los ideólogos y a los inspiradores y a los patrones de la barbarie dictatorial. Y Mazot forma parte indudablemente de esa estructura. Y pero una cosita, no es una casualidad que todas estas cámaras que aparecen presentadas como entidades periodísticas salgan ahora a defender a Mazot y no hace un año cuando esto empezó. Les agarró el quickie. Y porque una cosa es la responsabilidad directa del dueño de un medio en la desaparición de 2 personas, que esa es una parte del juicio, y la otra es que digan, muchachos, aparte, lo que ustedes escribieron implica otra cosa. Claro. ¿Qué está pensando, Barones? Sí, escuchando y pensaba, en el fondo los informes y lo que ha ocurrido ahí desde los políticos, nos están interpelando como ciudadanos, como pueblo, como sociedad. Ya hicieron los comentarios respecto de Mazot, y yo pensaba, por ejemplo, Pino Solanas y las ideologías del caso del frente, de este frente heterogéneo, policromo, vario, como diría Borges, y pensé, ¿se puede uno autorreferir y calificar falsamente sin que el otro advierta que se está autocalificando falsamente? Si alguien de nosotros dijera que es un genio y que escribió un libro igual que 100 años de soledad, estaría autocalificándose estúpidamente porque los demás sonreirían burlonamente. ¿Por qué pueden decirse socialistas, progresistas? Y incluso ustedes en el análisis los tratan de esa manera. Es decir, no forjan la agenda con un nombre falso en su ideología, en sus postulados, porque desde hace tiempo, incluso cuando yo veo a Pino Solanas, vos expresaste, Pino Solanas hiciste un cuadro de situación, y fíjate qué curioso es el aprendizaje. Yo puedo decir desde mi mayoría de edad, yo he estado con grandes hombres cercanamente, por razones de edad, y a veces de profesión, y con algunos he sido amigos, y sería contrario a mi pensamiento confesar que no aprendí nada. Creo que yo aprendí muchas cosas de ellos y algunas las he copiado malamente. Cuando pienso en Pino y en las horas que le dedicó uno de los más grandes políticos argentinos, Perón, en Puerta de Hierro, pienso, ¿por qué no aprendió nada?
¿Es posible que alguien tenga la cabeza de esa manera de no poder aprender algo en la cercanía? Vos imaginate el privilegio de pasarse 40, 50 horas con Perón. Algo tenés que aprender. Vos sabés, Orlando, que el propio Perón en el reportaje que le da a Pino Solanas explica por qué uno puede pasar muchas horas al lado de un conductor y no aprender nada. Y habla del burro de Sajonia, del mariscal de Sajonia. Dice, el mariscal de Sajonia era un genio en la estrategia militar, pero el burro que estuvo al lado del mariscal durante toda la campaña, ese burro nunca pudo aprender nada. El propio Perón se lo dice a Pino Solanas en ese reportaje. Yo quiero contradecirme a mí mismo. A ver. Porque hablé mucho de ideología, de círculo rojo, y yo creo que en este tema, con el tema de Massot, con el tema de Grondona, hay que separar los tantos. Yo creo que una cosa es creer que el Estado puede achicarse, que hay que hambrear a los trabajadores, que hay que darle a la fuerza dinámica de la economía cualquier tipo de ventajas, y eso me parece que está dentro de la discusión ideológica. Y yo contra eso puedo discutir, puedo pelear, puedo enfrentarme en términos de ideas, y en algunas cosas tendré muchísima razón yo y en otras cosas capaz tengan razón ellos. Pero aquí se habla de otra cosa, se habla de genocidio, se habla de campo de concentración, se habla de violación de mujeres, se habla de tortura, se habla de apropiación de bebés. Entonces, cuando hablamos de eso, aun cuando ese genocidio frente a la cuestión ideológica están intrínsecamente ligados, lo que dice Grondona de su idea de que no es una libertad de opinión, en realidad no es libertad de opinión, es negacionismo. En Alemania está prohibido negar el Holocausto, en Alemania está prohibido hacer propaganda nazi. Y yo creo que Argentina se debe un debate profundo para intentar que este tipo de libertades de opiniones que defiendan a genocidios, que defiendan la muerte, que defiendan la tortura, deben ser erradicados del sistema democrático argentino. Nosotros, los argentinos, no podemos permitir que nuestra democracia deje que se haga propaganda sobre el genocidio, sobre la tortura, sobre este tipo de cuestiones. Y no es una cuestión que esté anclada solamente en lo ideológico en términos políticos y económicos. Me parece que es un reclamo humanitario dentro del sistema democrático argentino. Muy bien, tenemos que hacer un corte, después pasamos a un tema más liviano, que es el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, qué piensa sobre los piropos y qué piensa sobre los culos. Hacemos un corte y ya venimos. El programa Conectar Igualdad ya cumplió 4 años. Eso significa más y más chicos de todo el país entrando al futuro por la puerta grande. Conectar Igualdad. Toda una generación conectada. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre.